La envidia, el veneno espiritual que Spinoza reveló como ignorancia del ser. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes ese dolor extraño cuando ves que alguien más triunfa? ¿Esa sensación amarga que no puedes explicar pero que te carcome por dentro? Hoy vamos a explorar uno de los secretos más profundos de la condición humana. Una verdad que el filósofo más revolucionario del siglo XVII descubrió y que puede cambiar completamente tu comprensión de ti mismo y del mundo. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? ¿Y qué hora es en tu ciudad? Me encanta saber que esta sabiduría llega a personas de todo el mundo, sin importar la hora del día. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor, dale like al video. Ese simple gesto ayuda muchísimo a que más personas puedan acceder a estas verdades transformadoras. Pero más importante aún, cuando termines de ver este video, compártelo con ese amigo que sabes que necesita escuchar esto. Porque lo que vamos a descubrir hoy no es solo conocimiento teórico, es la llave para entender una de las fuerzas más destructivas que habita en el corazón humano, una fuerza que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que posee. Baruch Spinoza, un hombre que vivió en el siglo XVII y que fue expulsado de su propia comunidad por atreverse a pensar diferente, nos dejó una revelación que sigue siendo revolucionaria hoy. La envidia no es solo un sentimiento desagradable, es la prueba más clara de nuestra ignorancia espiritual más profunda. Pero ¿qué significa esto realmente? ¿Cómo puede un sentimiento que todos hemos experimentado revelar algo tan fundamental sobre nuestra naturaleza? ¿Y por qué Spinoza, un hombre que dedicó su vida a entender la mente humana con la precisión de un matemático, consideraba la envidia como el síntoma más claro de que estamos viviendo en un estado de inconsciencia espiritual? El despertar de una verdad incómoda. Imagina por un momento que toda tu vida has estado viendo el mundo a través de un cristal empañado. Cada día, cada experiencia, cada relación ha sido filtrada por esta distorsión, pero tú no lo sabías. Ahora imagina que alguien viene y limpia ese cristal y de repente ves la realidad tal como es realmente. Esa sensación de shock, de incredulidad, de cómo pude estar tan ciego, es exactamente lo que sintieron quienes primero leyeron las ideas de Spinoza sobre la envidia. Porque verás, para la mayoría de nosotros, la envidia parece algo natural, incluso justificable. Claro que siento envidia. Podríamos decir, esa persona no se merece lo que tiene, o yo he trabajado más duro que él, o no es justo que a ella le vaya tan bien. Estas justificaciones suenan razonables, ¿verdad? Pero Spinoza nos dice algo que puede resultar profundamente perturbador. Estas justificaciones no son más que síntomas de nuestra ignorancia fundamental sobre cómo funciona realmente la existencia. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Spinoza afirmar que cuando sentimos envidia, lo que realmente estamos demostrando es que no entendemos la naturaleza de la realidad misma? Para comprenderlo, necesitamos adentrarnos en la mente de este genio que vivió hace más de 300 años, pero cuyas ideas siguen siendo tan radicales hoy como lo fueron entonces. Spinoza no era solo un filósofo, era un investigador de la condición humana que aplicaba el mismo rigor que un científico usa para estudiar la naturaleza, pero dirigido hacia los misterios del alma humana. Y lo que descubrió fue algo extraordinario: la envidia, esa emoción que consideramos tan personal, tan íntima, tan nuestra. En realidad revela que estamos operando desde un nivel de conciencia tremendamente limitado. Es como si fuéramos sonámbulos caminando por la vida, reaccionando a sombras que proyectan nuestra propia ignorancia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen inmunes a la envidia? ¿Has conocido a alguien que genuinamente se alegra por el éxito de otros, sin rastro de amargura o resentimiento? Según Spinoza, estas personas no son simplemente más buenas o más virtuosas. Han desarrollado un tipo de comprensión que trasciende completamente el mecanismo que genera la envidia.
El laberinto de la ignorancia humana. Spinoza comienza su análisis con una observación que puede parecer obvia, pero que contiene profundidades que la mayoría de nosotros nunca exploramos. Los seres humanos nacemos ignorantes de las causas de las cosas. Esta no es una crítica o un juicio moral, es simplemente un hecho de nuestra condición inicial. Piénsalo por un momento. Cuando naciste, no tenías idea de por qué existías, cómo funcionaba el mundo, qué causaba qué, o cuál era tu lugar en el gran esquema de las cosas. Y aunque creciste y aprendiste muchas cosas, realmente llegaste a comprender las causas profundas de tu existencia. ¿Entiendes por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué deseas lo que deseas? ¿Por qué reaccionas como reaccionas? La mayoría de nosotros, si somos honestos, tendríamos que admitir que no. Vivimos nuestras vidas respondiendo a impulsos, deseos, miedos y emociones que surgen en nosotros sin que realmente entendamos de dónde vienen o por qué tienen tanto poder sobre nosotros. Spinoza llamó a este estado la cuasi inconsciencia del ignorante. ¿Pero qué significa exactamente cuasi inconsciencia? Es ese estado en el que estamos despiertos, funcionando, tomando decisiones, pero sin una comprensión real de las fuerzas que nos mueven. Es como ser un actor en una obra de teatro donde no conoces el guión, no entiendes tu papel y no sabes por qué estás diciendo las palabras que salen de tu boca. En este estado de cuasi inconsciencia, desarrollamos lo que Spinoza consideraba una de las ilusiones más peligrosas de la mente humana, la creencia de que actuamos por libre albedrío, cuando en realidad estamos siendo movidos por causas que no comprendemos. Es como un títere que creyera que se mueve por su propia voluntad, sin darse cuenta de los hilos que lo controlan. Y aquí es donde la envidia entra en escena de manera tan reveladora, porque la envidia surge precisamente de esta ignorancia de las causas verdaderas. Cuando vemos a alguien que tiene algo que nosotros deseamos, nuestra mente ignorante inmediatamente construye una narrativa. Esa persona no se lo merece. Yo lo merezco más. No es justo. Debería ser mío. Pero ¿de dónde vienen estas ideas? ¿En qué se basan realmente? Spinoza nos invita a examinar estas narrativas con la misma precisión con la que un científico examina una hipótesis. Y lo que descubrimos es profundamente inquietante. Estas narrativas no se basan en una comprensión real de las causas que llevaron a esa situación. Se basan en nuestras fantasías sobre cómo creemos que debería funcionar el mundo. La mecánica secreta de la comparación. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué comparas tu vida con la de otros? Parece algo tan natural, tan inevitable, que rara vez cuestionamos este hábito mental. Pero Spinoza nos muestra que esta tendencia a comparar constantemente es uno de los signos más claros de que estamos operando desde la ignorancia. Piénsalo de esta manera. Cuando un matemático contempla una ecuación elegante, se siente envidioso de la ecuación. Cuando un músico escucha una sinfonía hermosa, siente la necesidad de comparar su valor con el de la música. Esto suena absurdo, ¿verdad? Pero ¿por qué suena absurdo? Suena absurdo porque cuando alguien está realmente absorto en la contemplación de algo bello o verdadero, el mecanismo de la comparación simplemente no se activa. La mente está demasiado ocupada apreciando lo que está ante ella para preocuparse por cuestiones de más o menos, mejor o peor, mío o tuyo. Spinoza observó algo extraordinario. Las personas que están más desarrolladas intelectual y espiritualmente experimentan mucha menos envidia que aquellas que viven en estados de menor comprensión. Y no es porque sean moralmente superiores, sino porque su mente está ocupada en actividades que trascienden el mecanismo de la comparación. Cuando el intelecto está verdaderamente ocupado en contemplar las esencias eternas, nos dice Spinoza, no hay ocasión para la envidia. ¿Pero qué significa contemplar las esencias eternas? No es algo místico o esotérico, es simplemente el acto de dirigir nuestra atención hacia lo que es permanente, universal y verdadero, en lugar de hacia lo que es temporal, personal
y comparativo. Imagínate a un científico completamente absorto en descubrir las leyes de la naturaleza. En esos momentos de concentración profunda, ¿crees que está pensando en si su colega tiene un laboratorio mejor que el suyo? Imagínate a un artista perdido en el acto de crear algo bello. ¿Crees que en esos momentos está preocupado por el éxito de otros artistas? Esta es una de las observaciones más profundas de Spinoza. La envidia es en esencia un problema de atención mal dirigida. Cuando nuestra mente está ocupada en actividades elevadas, en la búsqueda del conocimiento verdadero, en la contemplación de la belleza, o en cualquier forma de actividad que nos conecte con lo que es realmente significativo, simplemente no hay espacio mental para la envidia. Pero ¿por qué la mayoría de nosotros no vivimos en este estado? ¿Por qué nuestras mentes están constantemente ocupadas en comparaciones que nos hacen sufrir? El espejismo del mérito y la justicia. Aquí llegamos a uno de los aspectos más perturbadores del análisis de Spinoza, porque lo que él nos muestra es que muchas de nuestras ideas sobre mérito, justicia y lo que se merece cada quien son en realidad construcciones de nuestra mente ignorante, espejismos que surgen de nuestro no entendimiento de las causas verdaderas. Esta es una píldora muy difícil de tragar, porque todos tenemos ideas muy arraigadas sobre lo que es justo y lo que no. Cuando vemos a alguien que consideramos que no se merece su éxito, nuestra indignación parece totalmente justificada. Cuando vemos corrupción, cuando vemos que personas sin talento llegan a posiciones de poder, cuando vemos que otros tienen oportunidades que a nosotros nos fueron negadas, ¿cómo no sentir que hay una injusticia fundamental? Spinoza no niega que existan situaciones objetivamente injustas o perjudiciales. Lo que él señala es algo mucho más sutil y profundo, que nuestras reacciones emocionales ante estas situaciones revelan más sobre nuestro nivel de comprensión que sobre las situaciones mismas. Déjame explicarte esto con un ejemplo. Imagina que ves a alguien que heredó una gran fortuna sin haber trabajado por ella, mientras tú has trabajado duramente toda tu vida y apenas tienes lo suficiente para vivir. La reacción natural sería sentir que hay una injusticia, quizás incluso envidia. Pero Spinoza te preguntaría, ¿realmente entiendes todas las causas que llevaron a esa situación? ¿Entiendes las circunstancias históricas que llevaron a que esa familia acumulara riqueza? ¿Entiendes los factores genéticos, sociales, psicológicos y culturales que determinaron las oportunidades de esa persona? ¿Entiendes las cadenas causales complejas que determinaron tu propia situación? ¿Entiendes realmente qué significa merecer algo en un universo donde todo está interconectado y donde cada efecto es el resultado de innumerables causas? La respuesta honesta para la mayoría de nosotros sería no. No entendemos realmente estas cadenas causales complejas. Y cuando no entendemos las causas verdaderas, nuestra mente llena los vacíos con narrativas que nos hacen sentir mejor, narrativas que casi siempre nos ponen como víctimas de alguna injusticia cósmica. Pero, ¿qué pasaría si realmente entendiéramos las causas? ¿Qué pasaría si pudiéramos ver la cadena completa de eventos, condiciones y circunstancias que llevaron a cada situación? Spinoza sugiere que si realmente viéramos esto, la envidia simplemente se desvanecería, no porque nos hayamos vuelto más buenos o más espirituales, sino porque habríamos comprendido que la envidia se basa en una percepción incompleta de la realidad. Los grandes de la historia y el veneno de la comparación. Una de las observaciones más fascinantes de Spinoza es cómo incluso las figuras más poderosas y exitosas de la historia cayeron en la trampa de la envidia. Napoleón, César, Alejandro Magno. Todos estos hombres que conquistaron imperios, que parecían tenerlo todo, seguían siendo víctimas de este veneno espiritual. ¿Cómo es posible que alguien como Napoleón, que dominó gran parte de Europa, sintiera envidia? ¿De qué podría tener envidia alguien que tenía tanto poder? Y aquí Spinoza nos revela algo extraordinario. El poder exterior no puede curar la ignorancia interior. De hecho, puede incluso amplificarla.
Napoleón, según los relatos históricos, era notoriamente envidioso de otros generales, incluso de aquellos que servían bajo sus órdenes. César sentía envidia de Alejandro Magno, a pesar de haber conquistado las Galias y haber cruzado el Rubicón. Y de manera aún más reveladora, estos grandes hombres llegaron incluso a envidiar a figuras míticas como Hércules. ¿Te das cuenta de lo absurdo de esto? Envidiar a un personaje mitológico, a alguien que probablemente nunca existió. Esto nos muestra hasta qué punto la envidia no tiene que ver con la realidad objetiva, sino con los procesos internos de una mente que opera desde la ignorancia. Pero, ¿qué nos enseña esto sobre nosotros, personas comunes que no hemos conquistado imperios? Nos enseña algo profundamente liberador. Si incluso los más poderosos de la historia fueron víctimas de la envidia, entonces nuestra propia envidia no es una falla personal, sino un síntoma de una condición humana universal. Y si es universal, entonces también es superable universalmente. La clave está en entender que la envidia surge no de lo que tenemos o no tenemos externamente, sino de cómo procesamos internamente nuestra experiencia. Un emperador puede ser más envidioso que un campesino, si el emperador vive en la ignorancia de sí mismo, mientras que el campesino ha desarrollado sabiduría. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas que tienen muy poco materialmente parecen más contentas y en paz que personas que tienen muchísimo? La respuesta está en esta comprensión spinoziana. El contentamiento no viene de tener más cosas, sino de entender mejor quién eres y cómo funciona realmente la existencia. La anatomía de la cuasi inconsciencia. Para entender realmente por qué la envidia es un síntoma de ignorancia, necesitamos adentrarnos en lo que Spinoza llamaba la cuasi inconsciencia del ignorante. Este concepto es absolutamente central para comprender no solo la envidia, sino toda la gama de sufrimientos humanos evitables. La cuasi inconsciencia no significa estar dormido o ser totalmente inconsciente. Es un estado mucho más sutil y por eso mismo más peligroso. Es el estado en el que estamos despiertos, funcionando, tomando decisiones, pero sin una comprensión real de las fuerzas que nos mueven. Piénsalo de esta manera. Cuando sientes hambre, sabes que sientes hambre. Eso es conciencia. Pero ¿sabes por qué sientes hambre en ese momento particular? ¿Entiendes todos los procesos bioquímicos, neurológicos y psicológicos que están creando esa sensación? ¿Entiendes cómo tus hábitos alimentarios pasados, tu estado emocional actual, tu entorno social y docenas de otros factores están influyendo en esa sensación de hambre? Probablemente no. Y eso está bien cuando se trata del hambre física, pero ¿qué pasa cuando se trata del hambre emocional, del hambre de reconocimiento, del hambre de amor, del hambre de éxito? ¿Entiendes las causas profundas de estos hambres? ¿O simplemente los experimentas y reaccionas a ellos? La mayoría de nosotros vivimos en este segundo estado. Experimentamos deseos, miedos, atracciones, repulsiones y simplemente reaccionamos a ellos, creyendo que estas reacciones son nosotros, que son nuestras decisiones libres. Pero Spinoza nos invita a un nivel de autoobservación mucho más profundo. Cuando sientes envidia, por ejemplo, Spinoza te preguntaría, ¿realmente eres tú quien está sintiendo envidia? ¿O es la envidia algo que te está sucediendo debido a causas que no entiendes completamente? ¿Elegiste conscientemente sentir envidia o simplemente apareció en tu experiencia como resultado de ciertos pensamientos y circunstancias? Esta distinción puede parecer filosófica o abstracta, pero tiene consecuencias prácticas enormes. Porque si la envidia es algo que te sucede debido a causas que no entiendes, entonces la solución no está en luchar contra la envidia o en sentirte culpable por experimentarla. La solución está en entender las causas que la generan. El mecanismo del deseo. Mal dirigido, Spinoza observó que los seres humanos tienen un impulso fundamental hacia lo que perciben como útil o beneficioso para ellos.
Este impulso que él llamó conatus es la fuerza básica de la vida. No es algo malo o bueno en sí mismo, simplemente es lo que nos mantiene vivos y nos impulsa hacia adelante. El problema surge cuando este impulso fundamental opera desde la ignorancia, cuando no entendemos realmente qué es beneficioso para nosotros a largo plazo, cuando no comprendemos las causas verdaderas de nuestra felicidad y sufrimiento, entonces nuestro deseo se dirige hacia cosas que en realidad pueden ser perjudiciales para nosotros. La envidia es un ejemplo perfecto de esto. Cuando sientes envidia de alguien, tu conatus, tu impulso vital, está diciéndote que esa persona tiene algo que sería beneficioso para ti, pero realmente lo sería. ¿Realmente entiendes qué es lo que esa persona tiene y si sería beneficioso en tu situación particular? Muchas veces, cuando examinamos nuestras envidias más de cerca, descubrimos que estamos envidiando cosas que en realidad no queremos realmente o que no serían realmente beneficiosas para nosotros. Envidiamos el éxito de alguien sin entender el precio que pagó por ese éxito. Envidiamos la belleza de alguien sin entender las inseguridades que esa belleza puede traer consigo. Envidiamos la riqueza de alguien sin entender las responsabilidades y complicaciones que esa riqueza implica. ¿Has notado que muchas veces, cuando finalmente obtienes algo que envidiabas en otros, no te trae la satisfacción que esperabas? Esto es porque la envidia no surge realmente del deseo genuino de tener algo específico. Surge de un malentendido más profundo sobre qué es lo que realmente necesitas para ser feliz. Spinoza sugería que si realmente entendiéramos nuestra naturaleza esencial, si realmente comprendiéramos qué es lo que nos haría genuinamente felices y realizados, la mayoría de nuestras envidias simplemente se desvanecerían. Descubriríamos que muchas de las cosas que envidiamos no solo no son necesarias para nuestra felicidad, sino que podrían incluso ser obstáculos para ella. La superstición como madre de la envidia. Una de las observaciones más profundas de Spinoza es cómo la superstición y la envidia están íntimamente conectadas. Y aquí necesitamos entender que Spinoza usaba la palabra superstición de una manera muy específica. No se refería solo a creer en amuletos o rituales mágicos, se refería a todo el conjunto de creencias falsas sobre cómo funciona la realidad. ¿Cuáles son algunas de estas supersticiones modernas que alimentan la envidia? La creencia de que el universo está diseñado para ser justo en el sentido humano de la palabra. La creencia de que existe una distribución correcta de los bienes y oportunidades. La creencia de que si alguien tiene más, eso significa automáticamente que otros deben tener menos. La creencia de que el éxito o el fracaso de una persona es siempre el resultado directo de sus méritos o de méritos personales. Todas estas ideas, según Spinoza, son supersticiones. No porque sean completamente falsas en todos los casos, sino porque son simplificaciones extremas de una realidad mucho más compleja. Y cuando operamos desde estas simplificaciones, inevitablemente generamos sufrimiento innecesario. Por ejemplo, la idea de que cada quien tiene lo que se merece es una superstición en el sentido spinoziano. No porque nunca haya una relación entre esfuerzo y resultado, sino porque esta relación es mucho más compleja de lo que sugiere esta frase simplista. Hay miles de factores que determinan los resultados en la vida de una persona: genética, familia de origen, época histórica, cultura, oportunidades aleatorias, la salud y muchos otros factores que están completamente fuera del control individual. Cuando entendemos esta complejidad, cuando realmente comprendemos la intrincada red de causas que determinan los resultados en la vida, la envidia pierde mucho de su fuerza emocional. No porque nos volvamos pasivos o resignados, sino porque desarrollamos una comprensión más realista y menos personalizada de cómo funcionan las cosas. ¿Te das cuenta de cómo esto puede ser liberador?
Si realmente entiendes que los resultados en la vida son el producto de innumerables factores, muchos de los cuales están fuera del control de cualquier individuo, entonces puedes dejar de tomar los éxitos y fracasos, tanto tuyos como de otros, como indicaciones de valor personal. La trampa de la identidad comparativa. Uno de los aspectos más sutiles del análisis de Spinoza es cómo la envidia está conectada con nuestro sentido de identidad. Para la mayoría de nosotros, nuestro sentido de quiénes somos está muy ligado a cómo nos comparamos con otros. Somos exitosos en relación a otros que consideramos menos exitosos. Somos atractivos en comparación con otros que consideramos menos atractivos. Somos inteligentes en relación a otros que consideramos menos inteligentes. Este tipo de identidad comparativa es extremadamente frágil y está constantemente amenazada, porque siempre habrá alguien más exitoso, más atractivo, más inteligente o mejor en cualquier dimensión que uses para definirte. Y cada vez que encuentras a alguien que supera tu performance en estas dimensiones, tu sentido de identidad se ve amenazado y surge la envidia como una defensa psicológica. Pero ¿qué pasaría si tu sentido de identidad no dependiera de la comparación con otros? ¿Qué pasaría si pudieras saber quién eres sin necesidad de situarte en relación a otros? Spinoza sugiere que esto no solo es posible, sino que es el camino hacia una forma de existencia mucho más estable y satisfactoria. Cuando conoces tu naturaleza esencial, cuando entiendes cuáles son tus capacidades genuinas, tus limitaciones reales y tu lugar único en el cosmos, entonces no necesitas las comparaciones para saber quién eres. Y sin la necesidad de comparaciones constantes, la base psicológica de la envidia se disuelve. Esto no significa volverse arrogante o creer que eres especial de alguna manera grandiosa. Significa desarrollar una comprensión realista y no comparativa de tu naturaleza individual. Es como si cada ser humano fuera un instrumento musical único, con su propio rango, timbre y capacidades. Un violín no necesita envidiar a un piano para saber qué tipo de música puede hacer, pero para desarrollar este tipo de autoconocimiento no comparativo, necesitas pasar tiempo observándote a ti mismo, entendiendo tus patrones, reconociendo tus reacciones automáticas y desarrollando una relación más consciente contigo mismo. Y este es precisamente el tipo de trabajo interior que Spinoza consideraba esencial para superar no solo la envidia, sino todas las formas de sufrimiento evitable. El contentamiento como antídoto universal. Una de las afirmaciones más provocativas de Spinoza es que la envidia solo se cura con el contento de sí. Esta frase puede sonar simplista al principio, pero contiene una profundidad extraordinaria que vale la pena explorar. ¿Qué significa realmente contento de sí? No significa conformismo pasivo o resignación. No significa dejar de crecer o de aspirar a cosas mejores. Significa desarrollar una relación fundamentalmente positiva con tu propia existencia, independientemente de cómo se compare con la existencia de otros. Piénsalo de esta manera. Cuando realmente estás contento contigo mismo, cuando realmente aprecias tu propia vida y tus propias experiencias, hay espacio mental para la envidia. Es difícil sentir envidia cuando estás genuinamente agradecido por lo que tienes y genuinamente interesado en desarrollar tu propio potencial. Pero este contentamiento no surge automáticamente. Es el resultado de un tipo específico de comprensión y práctica. Surge cuando entiendes realmente qué es lo que te hace feliz, cuando reconoces las bendiciones que ya tienes y cuando desarrollas la capacidad de encontrar satisfacción en tu propio crecimiento y desarrollo, independientemente de lo que otros estén haciendo. Spinoza observó algo que los modernos estudios de psicología han confirmado. Las personas más contentas consigo mismas son también las más generosas con otros. No es coincidencia. Cuando realmente tienes suficiente internamente, cuando realmente estás satisfecho con tu propia experiencia, entonces el éxito de otros no se siente como una amenaza.
De hecho, puede incluso convertirse en una fuente de inspiración o alegría. ¿Has notado que las personas más envidiosas suelen ser también las más insatisfechas consigo mismas? Y las personas que genuinamente celebran los éxitos de otros suelen ser aquellas que han desarrollado una relación positiva con su propia vida. Esta no es una regla absoluta, pero es un patrón que Spinoza observó hace 3 siglos y que sigue siendo relevante hoy. Desarrollar este tipo de contentamiento requiere trabajo interior, requiere honestidad contigo mismo sobre lo que realmente valoras, gratitud activa por lo que ya tienes, y el coraje de definir el éxito y la felicidad en tus propios términos, no en los términos que la sociedad o la cultura te imponen. La sabiduría de los eremitas y la modernidad Spinoza hizo una observación fascinante sobre los eremitas daoístas, esos sabios que se retiraban a las montañas y vivían vidas de gran simplicidad material, pero de profunda riqueza espiritual. Notó que estos hombres, a pesar de tener muy pocas posesiones materiales, parecían estar completamente libres de envidia. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo podían personas que tenían tan poco estar tan contentas, mientras que personas con muchísimo más seguían siendo víctimas de la envidia? La respuesta, según Spinoza, estaba en que estos sabios habían desarrollado una comprensión profunda de qué es realmente necesario para la felicidad humana. Habían descubierto que la mayoría de los deseos que nos atormentan en la vida moderna no son realmente necesarios para nuestro bienestar. Son deseos creados por la ignorancia, alimentados por la comparación social y perpetuados por nuestra falta de autoconocimiento. Cuando realmente entiendes qué es lo que necesitas para estar bien, para estar en paz, para sentirte realizado, descubres que es mucho menos de lo que la cultura moderna te dice que necesitas. Y cuando necesitas menos externamente, hay menos ocasiones para la envidia. Pero esto no significa que tengas que volverte ermitaño o renunciar a todas las comodidades de la vida moderna. Significa desarrollar la sabiduría de distinguir entre lo que realmente necesitas y lo que solo crees que necesitas debido a condicionamientos sociales o personales. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas de las cosas que deseas las deseas realmente por ti mismo? ¿Y cuántas las deseas porque otros las tienen o porque la sociedad te dice que las deberías desear? Esta distinción es crucial para desarrollar el tipo de contentamiento que Spinoza consideraba el antídoto definitivo contra la envidia. Los eremitas daoístas habían perfeccionado esta distinción. Habían llegado a un punto donde podían distinguir claramente entre sus necesidades auténticas y los deseos artificiales creados por la cultura y la comparación social. Y una vez que hicieron esta distinción, la envidia simplemente se desvaneció de sus experiencias. La libertad interior, en un mundo de comparaciones. Vivimos en una época donde las comparaciones son más inevitables que nunca antes en la historia humana. Las redes sociales nos muestran constantemente versiones editadas y cuidadosamente seleccionadas de las vidas de otros. Los medios de comunicación nos bombardean con imágenes de éxito, belleza y felicidad que pueden hacernos sentir inadecuados. La cultura del consumismo nos dice constantemente que necesitamos más, mejores y diferentes cosas para ser felices. En este contexto, las ideas de Spinoza sobre la envidia son más relevantes que nunca, porque nos ofrecen una forma de navegar este mundo de comparaciones constantes sin ser destruidos por ellas. La clave está en desarrollar lo que Spinoza llamaría libertad interior. Esta libertad no depende de las circunstancias externas. No depende de tener más que otros o de ser mejor que otros en alguna dimensión particular. Depende de desarrollar una comprensión tan clara de tu propia naturaleza y de las causas que te mueven, que las comparaciones externas pierden su poder para perturbarte. ¿Cómo se desarrolla esta libertad interior? Primero,
A través del autoconocimiento, necesitas entender realmente qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te da energía, qué es lo que te da sentido de propósito, independientemente de lo que otros tengan o hagan. Segundo, a través de la comprensión de las causas. Cuando realmente entiendes por qué sientes lo que sientes, por qué reaccionas como reaccionas, por qué deseas lo que deseas, entonces tienes el poder de dirigir conscientemente tu atención y tu energía hacia lo que realmente te sirve. Tercero, a través del cultivo de la gratitud y la apreciación. Cuando desarrollas la capacidad de ver y apreciar realmente lo que ya tienes, cuando puedes encontrar belleza y significado en tu propia experiencia tal como es, entonces el impulso hacia la comparación constante naturalmente se debilita. Y cuarto, a través de la comprensión de la interconexión. Cuando realmente entiendes que todos estamos conectados, que el éxito de otros no disminuye tus propias posibilidades, que vivimos en un universo de abundancia más que de escasez, entonces la envidia pierde su base lógica. Conclusión: la transformación es posible. Hemos recorrido juntos el profundo análisis que Spinoza hizo sobre la envidia como manifestación de nuestra ignorancia fundamental. Ahora sabemos que este veneno del alma no es una fatalidad, sino una oportunidad para despertar a una conciencia más plena de nosotros mismos, de las cosas y de la naturaleza de la realidad. La envidia, ese odio que nos entristece por la felicidad ajena, se revela como el síntoma más claro de que vivimos en la cuasi inconsciencia del ignorante, prisioneros de comparaciones que solo existen en nuestra mente confusa. Pero Spinoza nos ha mostrado el camino. A través del conocimiento verdadero, la contemplación de las causas reales y el contentamiento genuino con nuestro ser, podemos transformar este veneno en medicina. Recuerda que la envidia solo se cura con el contento de sí, y ese contentamiento no viene de tener más que otros, sino de conocer quiénes somos realmente y vivir desde esa comprensión profunda. El sabio espinociano no envidia porque está ocupado contemplando las esencias eternas, conectado con aquello que es permanente y verdadero en lugar de lo que es temporal y comparativo. La invitación final es clara. Dejemos de ser víctimas inconscientes de nuestras pasiones y convirtámonos en arquitectos conscientes de nuestro destino. La humanidad necesita más seres que hayan transmutado el veneno de la envidia en el elixir de la sabiduría. Porque al final, como nos enseña este gran filósofo del siglo XVII, cuyas ideas siguen siendo revolucionarias, la mayor libertad es la libertad interior. Y esa libertad comienza cuando dejamos de envenenar nuestro espíritu con la ignorancia de quiénes somos realmente. El camino está abierto. La transformación es posible. Spinoza nos ha dado el mapa. Ahora depende de nosotros recorrer el sendero hacia una forma de existencia más consciente, más libre y más plena. No olvides compartir este video con esa persona que sabes que necesita escuchar estas verdades, porque la sabiduría no es realmente nuestra hasta que la compartimos con otros que pueden beneficiarse de ella. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue la idea que más te impactó de todo lo que hemos explorado hoy? La envidia, el veneno espiritual que Spinoza reveló como ignorancia del ser. ¿Te has preguntado alguna vez por qué sientes ese dolor extraño cuando ves que alguien más triunfa? Esa sensación amarga que no puedes explicar, pero que te carcome por dentro. Hoy vamos a explorar uno de los secretos más profundos de la condición humana. Una verdad que el filósofo más revolucionario del siglo XVII descubrió y que puede cambiar completamente tu comprensión de ti mismo y del mundo. Antes de comenzar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? ¿Y qué hora es en tu ciudad? Me encanta saber que esta sabiduría llega a personas de todo el mundo, sin importar la hora del día. Y si estás viendo esto desde tu celular, por favor, dale like al video. Ese simple gesto ayuda muchísimo a que más personas puedan acceder a estas verdades transformadoras.
Pero más importante aún, cuando termines de ver este video, compártelo con ese amigo que sabes que necesita escuchar esto. Porque lo que vamos a descubrir hoy no es solo conocimiento teórico, es la llave para entender una de las fuerzas más destructivas que habita en el corazón humano, una fuerza que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que posee. Baruch Spinoza, un hombre que vivió en el siglo XVII y que fue expulsado de su propia comunidad por atreverse a pensar diferente, nos dejó una revelación que sigue siendo revolucionaria hoy. La envidia no es solo un sentimiento desagradable, es la prueba más clara de nuestra ignorancia espiritual más profunda. Pero ¿qué significa esto realmente? ¿Cómo puede un sentimiento que todos hemos experimentado revelar algo tan fundamental sobre nuestra naturaleza? ¿Y por qué Spinoza, un hombre que dedicó su vida a entender la mente humana con la precisión de un matemático, consideraba la envidia como el síntoma más claro de que estamos viviendo en un estado de inconsciencia espiritual? El despertar de una verdad incómoda. Imagina por un momento que toda tu vida has estado viendo el mundo a través de un cristal empañado. Cada día, cada experiencia, cada relación ha sido filtrada por esta distorsión, pero tú no lo sabías. Ahora imagina que alguien viene y limpia ese cristal y de repente ves la realidad tal como es realmente. Esa sensación de shock, de incredulidad, de cómo pude estar tan ciego, es exactamente lo que sintieron quienes primero leyeron las ideas de Spinoza sobre la envidia. Porque verás, para la mayoría de nosotros, la envidia parece algo natural, incluso justificable. Claro que siento envidia. Podríamos decir, esa persona no se merece lo que tiene, o yo he trabajado más duro que él, o no es justo que a ella le vaya tan bien. Estas justificaciones suenan razonables, ¿verdad? Pero Spinoza nos dice algo que puede resultar profundamente perturbador. Estas justificaciones no son más que síntomas de nuestra ignorancia fundamental sobre cómo funciona realmente la existencia. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede Spinoza afirmar que cuando sentimos envidia, lo que realmente estamos demostrando es que no entendemos la naturaleza de la realidad misma? Para comprenderlo, necesitamos adentrarnos en la mente de este genio que vivió hace más de 300 años, pero cuyas ideas siguen siendo tan radicales hoy como lo fueron entonces. Spinoza no era solo un filósofo, era un investigador de la condición humana que aplicaba el mismo rigor que un científico usa para estudiar la naturaleza, pero dirigido hacia los misterios del alma humana. Y lo que descubrió fue algo extraordinario: la envidia, esa emoción que consideramos tan personal, tan íntima, tan nuestra. En realidad revela que estamos operando desde un nivel de conciencia tremendamente limitado. Es como si fuéramos sonámbulos caminando por la vida, reaccionando a sombras que proyecta nuestra propia ignorancia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen inmunes a la envidia? ¿Has conocido a alguien que genuinamente se alegra por el éxito de otros, sin rastro de amargura o resentimiento? Según Spinoza, estas personas no son simplemente más buenas o más virtuosas. Han desarrollado un tipo de comprensión que trasciende completamente el mecanismo que genera la envidia. El laberinto de la ignorancia humana. Spinoza comienza su análisis con una observación que puede parecer obvia, pero que contiene profundidades que la mayoría de nosotros nunca exploramos. Los seres humanos nacemos ignorantes de las causas de las cosas. Esta no es una crítica o un juicio moral, es simplemente un hecho de nuestra condición inicial. Piénsalo por un momento. Cuando naciste, no tenías idea de por qué existías, cómo funcionaba el mundo, qué causaba qué, o cuál era tu lugar en el gran esquema de las cosas. Y aunque creciste y aprendiste muchas cosas, ¿realmente llegaste a comprender las causas profundas de tu existencia? ¿Entiendes por qué sientes lo que sientes? ¿Por qué deseas lo que deseas? ¿Por qué reaccionas como reaccionas? La mayoría de nosotros, si somos honestos, tendríamos que admitir que no. Vivimos nuestras vidas
respondiendo a impulsos, deseos, miedos y emociones que surgen en nosotros sin que realmente entendamos de dónde vienen o por qué tienen tanto poder sobre nosotros. Spinoza llamó a este estado la cuasi inconsciencia del ignorante. ¿Pero qué significa exactamente cuasi inconsciencia? Es ese estado en el que estamos despiertos, funcionando, tomando decisiones, pero sin una comprensión real de las fuerzas que nos mueven. Es como ser un actor en una obra de teatro donde no conoces el guión, no entiendes tu papel y no sabes por qué estás diciendo las palabras que salen de tu boca. En este estado de cuasi inconsciencia, desarrollamos lo que Spinoza consideraba una de las ilusiones más peligrosas de la mente humana, la creencia de que actuamos por libre albedrío, cuando en realidad estamos siendo movidos por causas que no comprendemos. Es como un títere que creyera que se mueve por su propia voluntad, sin darse cuenta de los hilos que lo controlan. Y aquí es donde la envidia entra en escena de manera tan reveladora, porque la envidia surge precisamente de esta ignorancia de las causas verdaderas. Cuando vemos a alguien que tiene algo que nosotros deseamos, nuestra mente ignorante inmediatamente construye una narrativa. Esa persona no se lo merece. Yo lo merezco más. No es justo. Debería ser mío. Pero ¿de dónde vienen estas ideas? ¿En qué se basan realmente? Spinoza nos invita a examinar estas narrativas con la misma precisión con la que un científico examina una hipótesis. Y lo que descubrimos es profundamente inquietante. Estas narrativas no se basan en una comprensión real de las causas que llevaron a esa situación. Se basan en nuestras fantasías sobre cómo creemos que debería funcionar el mundo. La mecánica secreta de la comparación. ¿Alguna vez te has detenido a preguntarte por qué comparas tu vida con la de otros? Parece algo tan natural, tan inevitable, que rara vez cuestionamos este hábito mental. Pero Spinoza nos muestra que esta tendencia a comparar constantemente es uno de los signos más claros de que estamos operando desde la ignorancia. Piénsalo de esta manera. Cuando un matemático contempla una ecuación elegante, se siente envidioso de la ecuación. Cuando un músico escucha una sinfonía hermosa, siente la necesidad de comparar su valor con el de la música. Esto suena absurdo, ¿verdad? Pero ¿por qué suena absurdo? Suena absurdo porque cuando alguien está realmente absorto en la contemplación de algo bello o verdadero, el mecanismo de la comparación simplemente no se activa. La mente está demasiado ocupada apreciando lo que está ante ella para preocuparse por cuestiones de más o menos, mejor o peor, mío o tuyo. Spinoza observó algo extraordinario. Las personas que están más desarrolladas intelectual y espiritualmente experimentan mucha menos envidia que aquellas que viven en estados de menor comprensión. Y no es porque sean moralmente superiores, sino porque su mente está ocupada en actividades que trascienden el mecanismo de la comparación. Cuando el intelecto está verdaderamente ocupado en contemplar las esencias eternas, nos dice Spinoza, no hay ocasión para la envidia. ¿Pero qué significa contemplar las esencias eternas? No es algo místico o esotérico, es simplemente el acto de dirigir nuestra atención hacia lo que es permanente, universal y verdadero, en lugar de hacia lo que es temporal, personal y comparativo. Imagínate a un científico completamente absorto en descubrir las leyes de la naturaleza. En esos momentos de concentración profunda, ¿crees que está pensando en si su colega tiene un laboratorio mejor que el suyo? Imagínate a un artista perdido en el acto de crear algo bello. ¿Crees que en esos momentos está preocupado por el éxito de otros artistas? Esta es una de las observaciones más profundas de Spinoza. La envidia es en esencia un problema de atención mal dirigida. Cuando nuestra mente está ocupada en actividades elevadas, en la búsqueda del conocimiento verdadero, en la contemplación de la belleza, o en cualquier forma de actividad que nos conecte con lo que es realmente significativo, simplemente no hay espacio mental para la envidia.
Pero ¿por qué la mayoría de nosotros no vivimos en este estado? ¿Por qué nuestras mentes están constantemente ocupadas en comparaciones que nos hacen sufrir? El espejismo del mérito y la justicia. Aquí llegamos a uno de los aspectos más perturbadores del análisis de Spinoza, porque lo que él nos muestra es que muchas de nuestras ideas sobre mérito, justicia y lo que se merece cada quien son en realidad construcciones de nuestra mente ignorante, espejismos que surgen de nuestro no entendimiento de las causas verdaderas. Esta es una píldora muy difícil de tragar, porque todos tenemos ideas muy arraigadas sobre lo que es justo y lo que no. Cuando vemos a alguien que consideramos que no se merece su éxito, nuestra indignación parece totalmente justificada. Cuando vemos corrupción, cuando vemos que personas sin talento llegan a posiciones de poder, cuando vemos que otros tienen oportunidades que a nosotros nos fueron negadas, ¿cómo no sentir que hay una injusticia fundamental? Spinoza no niega que existan situaciones objetivamente injustas o perjudiciales. Lo que él señala es algo mucho más sutil y profundo, que nuestras reacciones emocionales ante estas situaciones revelan más sobre nuestro nivel de comprensión que sobre las situaciones mismas. Déjame explicarte esto con un ejemplo. Imagina que ves a alguien que heredó una gran fortuna sin haber trabajado por ella, mientras tú has trabajado duramente toda tu vida y apenas tienes lo suficiente para vivir. La reacción natural sería sentir que hay una injusticia, quizás incluso envidia. Pero Spinoza te preguntaría, ¿realmente entiendes todas las causas que llevaron a esa situación? ¿Entiendes las circunstancias históricas que llevaron a que esa familia acumulara riqueza? ¿Entiendes los factores genéticos, sociales, psicológicos y culturales que determinaron las oportunidades de esa persona? ¿Entiendes las cadenas causales complejas que determinaron tu propia situación? ¿Entiendes realmente qué significa merecer algo en un universo donde todo está interconectado y donde cada efecto es el resultado de innumerables causas? La respuesta honesta para la mayoría de nosotros sería no. No entendemos realmente estas cadenas causales complejas. Y cuando no entendemos las causas verdaderas, nuestra mente llena los vacíos con narrativas que nos hacen sentir mejor, narrativas que casi siempre nos ponen como víctimas de alguna injusticia cósmica. Pero, ¿qué pasaría si realmente entendiéramos las causas? ¿Qué pasaría si pudiéramos ver la cadena completa de eventos, condiciones y circunstancias que llevaron a cada situación? Spinoza sugiere que si realmente viéramos esto, la envidia simplemente se desvanecería, no porque nos hayamos vuelto más buenos o más espirituales, sino porque habríamos comprendido que la envidia se basa en una percepción incompleta de la realidad. Los grandes de la historia y el veneno de la comparación. Una de las observaciones más fascinantes de Spinoza es cómo incluso las figuras más poderosas y exitosas de la historia cayeron en la trampa de la envidia. Napoleón, César, Alejandro Magno. Todos estos hombres que conquistaron imperios, que parecían tenerlo todo, seguían siendo víctimas de este veneno espiritual. ¿Cómo es posible que alguien como Napoleón, que dominó gran parte de Europa, sintiera envidia? ¿De qué podría tener envidia alguien que tenía tanto poder? Y aquí Spinoza nos revela algo extraordinario. El poder exterior no puede curar la ignorancia interior. De hecho, puede incluso amplificarla. Napoleón, según los relatos históricos, era notoriamente envidioso de otros generales, incluso de aquellos que servían bajo sus órdenes. César sentía envidia de Alejandro Magno, a pesar de haber conquistado las Galias y haber cruzado el Rubicón. Y de manera aún más reveladora, estos grandes hombres llegaron incluso a envidiar a figuras míticas como Hércules. ¿Te das cuenta de lo absurdo de esto? Envidiar a un personaje mitológico, a alguien que probablemente nunca existió. Esto nos muestra hasta qué punto la envidia no tiene que ver con la realidad objetiva, sino con los procesos internos de una mente que opera desde la ignorancia. Pero,
¿Qué nos enseña esto sobre nosotros, personas comunes que no hemos conquistado imperios? Nos enseña algo profundamente liberador. Si incluso los más poderosos de la historia fueron víctimas de la envidia, entonces nuestra propia envidia no es una falla personal, sino un síntoma de una condición humana universal. Y si es universal, entonces también es superable universalmente. La clave está en entender que la envidia surge no de lo que tenemos o no tenemos externamente, sino de cómo procesamos internamente nuestra experiencia. Un emperador puede ser más envidioso que un campesino si el emperador vive en la ignorancia de sí mismo, mientras que el campesino ha desarrollado sabiduría. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas que tienen muy poco materialmente parecen más contentas y en paz que personas que tienen muchísimo? La respuesta está en esta comprensión spinoziana. El contentamiento no viene de tener más cosas, sino de entender mejor quién eres y cómo funciona realmente la existencia. La anatomía de la cuasi inconsciencia. Para entender realmente por qué la envidia es un síntoma de ignorancia, necesitamos adentrarnos en lo que Spinoza llamaba la cuasi inconsciencia del ignorante. Este concepto es absolutamente central para comprender no solo la envidia, sino toda la gama de sufrimientos humanos evitables. La cuasi inconsciencia no significa estar dormido o ser totalmente inconsciente. Es un estado mucho más sutil y por eso mismo más peligroso. Es el estado en el que estamos despiertos, funcionando, tomando decisiones, pero sin una comprensión real de las fuerzas que nos mueven. Piénsalo de esta manera: cuando sientes hambre, sabes que sientes hambre. Eso es conciencia. Pero ¿sabes por qué sientes hambre en ese momento particular? ¿Entiendes todos los procesos bioquímicos, neurológicos y psicológicos que están creando esa sensación? ¿Entiendes cómo tus hábitos alimentarios pasados, tu estado emocional actual, tu entorno social y docenas de otros factores están influyendo en esa sensación de hambre? Probablemente no. Y eso está bien cuando se trata del hambre física, pero ¿qué pasa cuando se trata del hambre emocional, del hambre de reconocimiento, del hambre de amor, del hambre de éxito? ¿Entiendes las causas profundas de estos hambres o simplemente los experimentas y reaccionas a ellos? La mayoría de nosotros vivimos en este segundo estado. Experimentamos deseos, miedos, atracciones, repulsiones y simplemente reaccionamos a ellos, creyendo que estas reacciones son nosotros, que son nuestras decisiones libres. Pero Spinoza nos invita a un nivel de autoobservación mucho más profundo. Cuando sientes envidia, por ejemplo, Spinoza te preguntaría: ¿realmente eres tú quien está sintiendo envidia? ¿O es la envidia algo que te está sucediendo debido a causas que no entiendes completamente? ¿Elegiste conscientemente sentir envidia o simplemente apareció en tu experiencia como resultado de ciertos pensamientos y circunstancias? Esta distinción puede parecer filosófica o abstracta, pero tiene consecuencias prácticas enormes. Porque si la envidia es algo que te sucede debido a causas que no entiendes, entonces la solución no está en luchar contra la envidia o en sentirte culpable por experimentarla. La solución está en entender las causas que la generan. El mecanismo del deseo. Mal dirigido, Spinoza observó que los seres humanos tienen un impulso fundamental hacia lo que perciben como útil o beneficioso para ellos. Este impulso, que él llamó conatus, es la fuerza básica de la vida. No es algo malo o bueno en sí mismo, simplemente es lo que nos mantiene vivos y nos impulsa hacia adelante. El problema surge cuando este impulso fundamental opera desde la ignorancia, cuando no entendemos realmente qué es beneficioso para nosotros a largo plazo, cuando no comprendemos las causas verdaderas de nuestra felicidad y sufrimiento. Entonces nuestro deseo se dirige hacia cosas que en realidad pueden ser perjudiciales para nosotros. La envidia es un ejemplo perfecto de esto. Cuando sientes envidia de alguien,
Tu conatus, tu impulso vital, está diciéndote que esa persona tiene algo que sería beneficioso para ti, pero realmente lo sería. ¿Realmente entiendes qué es lo que esa persona tiene y si sería beneficioso en tu situación particular? Muchas veces, cuando examinamos nuestras envidias más de cerca, descubrimos que estamos envidiando cosas que en realidad no queremos realmente o que no serían realmente beneficiosas para nosotros. Envidiamos el éxito de alguien sin entender el precio que pagó por ese éxito. Envidiamos la belleza de alguien sin entender las inseguridades que esa belleza puede traer consigo. Envidiamos la riqueza de alguien sin entender las responsabilidades y complicaciones que esa riqueza implica. ¿Has notado que muchas veces, cuando finalmente obtienes algo que envidiabas en otros, no te trae la satisfacción que esperabas? Esto es porque la envidia no surge realmente del deseo genuino de tener algo específico. Surge de un malentendido más profundo sobre qué es lo que realmente necesitas para ser feliz. Spinoza sugería que si realmente entendiéramos nuestra naturaleza esencial, si realmente comprendiéramos qué es lo que nos haría genuinamente felices y realizados, la mayoría de nuestras envidias simplemente se desvanecerían. Descubriríamos que muchas de las cosas que envidiamos no solo no son necesarias para nuestra felicidad, sino que podrían incluso ser obstáculos para ella. La superstición como madre de la envidia. Una de las observaciones más profundas de Spinoza es cómo la superstición y la envidia están íntimamente conectadas. Y aquí necesitamos entender que Spinoza usaba la palabra superstición de una manera muy específica. No se refería solo a creer en amuletos o rituales mágicos. Se refería a todo el conjunto de creencias falsas sobre cómo funciona la realidad. ¿Cuáles son algunas de estas supersticiones modernas que alimentan la envidia? La creencia de que el universo está diseñado para ser justo en el sentido humano de la palabra. La creencia de que existe una distribución correcta de los bienes y oportunidades. La creencia de que si alguien tiene más, eso significa automáticamente que otros deben tener menos. La creencia de que el éxito o el fracaso de una persona es siempre el resultado directo de sus méritos o de méritos personales. Todas estas ideas, según Spinoza, son supersticiones. No porque sean completamente falsas en todos los casos, sino porque son simplificaciones extremas de una realidad mucho más compleja. Y cuando operamos desde estas simplificaciones, inevitablemente generamos sufrimiento innecesario. Por ejemplo, la idea de que cada quien tiene lo que se merece es una superstición en el sentido spinoziano. No porque nunca haya una relación entre esfuerzo y resultado, sino porque esta relación es mucho más compleja de lo que sugiere esta frase simplista. Hay miles de factores que determinan los resultados en la vida de una persona: genética, familia de origen, época histórica, cultura, oportunidades aleatorias, la salud y muchos otros factores que están completamente fuera del control individual. Cuando entendemos esta complejidad, cuando realmente comprendemos la intrincada red de causas que determinan los resultados en la vida, la envidia pierde mucho de su fuerza emocional. No porque nos volvamos pasivos o resignados, sino porque desarrollamos una comprensión más realista y menos personalizada de cómo funcionan las cosas. ¿Te das cuenta de cómo esto puede ser liberador? Si realmente entiendes que los resultados en la vida son el producto de innumerables factores, muchos de los cuales están fuera del control de cualquier individuo, entonces puedes dejar de tomar los éxitos y fracasos, tanto tuyos como de otros, como indicaciones de valor personal. La trampa de la identidad comparativa. Uno de los aspectos más sutiles del análisis de Spinoza es cómo la envidia está conectada con nuestro sentido de identidad. Para la mayoría de nosotros, nuestro sentido de quiénes somos está muy ligado a cómo nos comparamos con otros. Somos exitosos en relación a otros que consideramos menos exitosos.
Somos atractivos en comparación con otros que consideramos menos atractivos. Somos inteligentes en relación a otros que consideramos menos inteligentes. Este tipo de identidad comparativa es extremadamente frágil y está constantemente amenazada, porque siempre habrá alguien más exitoso, más atractivo, más inteligente o mejor en cualquier dimensión que uses para definirte. Y cada vez que encuentras a alguien que supera tu performance en estas dimensiones, tu sentido de identidad se ve amenazado y surge la envidia como una defensa psicológica. Pero ¿qué pasaría si tu sentido de identidad no dependiera de la comparación con otros? ¿Qué pasaría si pudieras saber quién eres sin necesidad de situarte en relación a otros? Spinoza sugiere que esto no solo es posible, sino que es el camino hacia una forma de existencia mucho más estable y satisfactoria. Cuando conoces tu naturaleza esencial, cuando entiendes cuáles son tus capacidades genuinas, tus limitaciones reales y tu lugar único en el cosmos, entonces no necesitas las comparaciones para saber quién eres. Y sin la necesidad de comparaciones constantes, la base psicológica de la envidia se disuelve. Esto no significa volverse arrogante o creer que eres especial de alguna manera grandiosa. Significa desarrollar una comprensión realista y no comparativa de tu naturaleza individual. Es como si cada ser humano fuera un instrumento musical único, con su propio rango, timbre y capacidades. Un violín no necesita envidiar a un piano para saber qué tipo de música puede hacer, pero para desarrollar este tipo de autoconocimiento no comparativo, necesitas pasar tiempo observándote a ti mismo, entendiendo tus patrones, reconociendo tus reacciones automáticas y desarrollando una relación más consciente contigo mismo. Y este es precisamente el tipo de trabajo interior que Spinoza consideraba esencial para superar no solo la envidia, sino todas las formas de sufrimiento evitable. El contentamiento como antídoto universal. Una de las afirmaciones más provocativas de Spinoza es que la envidia solo se cura con el contento de sí. Esta frase puede sonar simplista al principio, pero contiene una profundidad extraordinaria que vale la pena explorar. ¿Qué significa realmente contento de sí? No significa conformismo pasivo o resignación. No significa dejar de crecer o de aspirar a cosas mejores. Significa desarrollar una relación fundamentalmente positiva con tu propia existencia, independientemente de cómo se compare con la existencia de otros. Piénsalo de esta manera. Cuando realmente estás contento contigo mismo, cuando realmente aprecias tu propia vida y tus propias experiencias, hay espacio mental para la envidia. Es difícil sentir envidia cuando estás genuinamente agradecido por lo que tienes y genuinamente interesado en desarrollar tu propio potencial. Pero este contentamiento no surge automáticamente. Es el resultado de un tipo específico de comprensión y práctica. Surge cuando entiendes realmente qué es lo que te hace feliz, cuando reconoces las bendiciones que ya tienes y cuando desarrollas la capacidad de encontrar satisfacción en tu propio crecimiento y desarrollo, independientemente de lo que otros estén haciendo. Spinoza observó algo que los modernos estudios de psicología han confirmado. Las personas más contentas consigo mismas son también las más generosas con otros. No es coincidencia. Cuando realmente tienes suficiente internamente, cuando realmente estás satisfecho con tu propia experiencia, entonces el éxito de otros no se siente como una amenaza. De hecho, puede incluso convertirse en una fuente de inspiración o alegría. ¿Has notado que las personas más envidiosas suelen ser también las más insatisfechas consigo mismas? Y las personas que genuinamente celebran los éxitos de otros suelen ser aquellas que han desarrollado una relación positiva con su propia vida. Esta no es una regla absoluta, pero es un patrón que Spinoza observó hace 3 siglos y que sigue siendo relevante hoy. Desarrollar este tipo de contentamiento requiere trabajo interior, requiere honestidad contigo mismo sobre lo que realmente valoras, gratitud activa por lo que ya tienes
y el coraje de definir el éxito y la felicidad en tus propios términos, no en los términos que la sociedad o la cultura te imponen. La sabiduría de los eremitas y la modernidad Spinoza hizo una observación fascinante sobre los eremitas daoístas, esos sabios que se retiraban a las montañas y vivían vidas de gran simplicidad material, pero de profunda riqueza espiritual. Notó que estos hombres, a pesar de tener muy pocas posesiones materiales, parecían estar completamente libres de envidia. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo podían personas que tenían tan poco estar tan contentas, mientras que personas con muchísimo más seguían siendo víctimas de la envidia? La respuesta, según Spinoza, estaba en que estos sabios habían desarrollado una comprensión profunda de qué es realmente necesario para la felicidad humana. Habían descubierto que la mayoría de los deseos que nos atormentan en la vida moderna no son realmente necesarios para nuestro bienestar. Son deseos creados por la ignorancia, alimentados por la comparación social y perpetuados por nuestra falta de autoconocimiento. Cuando realmente entiendes qué es lo que necesitas para estar bien, para estar en paz, para sentirte realizado, descubres que es mucho menos de lo que la cultura moderna te dice que necesitas. Y cuando necesitas menos externamente, hay menos ocasiones para la envidia. Pero esto no significa que tengas que volverte ermitaño o renunciar a todas las comodidades de la vida moderna. Significa desarrollar la sabiduría de distinguir entre lo que realmente necesitas y lo que solo crees que necesitas debido a condicionamientos sociales o personales. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas de las cosas que deseas las deseas realmente por ti mismo? ¿Y cuántas las deseas porque otros las tienen o porque la sociedad te dice que las deberías desear? Esta distinción es crucial para desarrollar el tipo de contentamiento que Spinoza consideraba el antídoto definitivo contra la envidia. Los eremitas daoístas habían perfeccionado esta distinción. Habían llegado a un punto donde podían distinguir claramente entre sus necesidades auténticas y los deseos artificiales creados por la cultura y la comparación social. Y una vez que hicieron esta distinción, la envidia simplemente se desvaneció de sus experiencias. La libertad interior, en un mundo de comparaciones. Vivimos en una época donde las comparaciones son más inevitables que nunca antes en la historia humana. Las redes sociales nos muestran constantemente versiones editadas y cuidadosamente seleccionadas de las vidas de otros. Los medios de comunicación nos bombardean con imágenes de éxito, belleza y felicidad que pueden hacernos sentir inadecuados. La cultura del consumismo nos dice constantemente que necesitamos más, mejores y diferentes cosas para ser felices. En este contexto, las ideas de Spinoza sobre la envidia son más relevantes que nunca, porque nos ofrecen una forma de navegar este mundo de comparaciones constantes sin ser destruidos por ellas. La clave está en desarrollar lo que Spinoza llamaría libertad interior. Esta libertad no depende de las circunstancias externas. No depende de tener más que otros o de ser mejor que otros en alguna dimensión particular. Depende de desarrollar una comprensión tan clara de tu propia naturaleza y de las causas que te mueven, que las comparaciones externas pierden su poder para perturbarte. ¿Cómo se desarrolla esta libertad interior? Primero, a través del autoconocimiento. Necesitas entender realmente qué es lo que te hace feliz, qué es lo que te da energía, qué es lo que te da sentido de propósito, independientemente de lo que otros tengan o hagan. Segundo, a través de la comprensión de las causas. Cuando realmente entiendes por qué sientes lo que sientes, por qué reaccionas como reaccionas, por qué deseas lo que deseas, entonces tienes el poder de dirigir conscientemente tu atención y tu energía hacia lo que realmente te sirve. Tercero, a través del cultivo de la gratitud y la apreciación.
Cuando desarrollas la capacidad de ver y apreciar realmente lo que ya tienes, cuando puedes encontrar belleza y significado en tu propia experiencia tal como es, entonces el impulso hacia la comparación constante naturalmente se debilita. Y cuarto, a través de la comprensión de la interconexión. Cuando realmente entiendes que todos estamos conectados, que el éxito de otros no disminuye tus propias posibilidades, que vivimos en un universo de abundancia más que de escasez, entonces la envidia pierde su base lógica. Conclusión: la transformación es posible. Hemos recorrido juntos el profundo análisis que Spinoza hizo sobre la envidia como manifestación de nuestra ignorancia fundamental. Ahora sabemos que este veneno del alma no es una fatalidad, sino una oportunidad para despertar a una conciencia más plena de nosotros mismos, de las cosas y de la naturaleza de la realidad. La envidia, ese odio que nos entristece por la felicidad ajena, se revela como el síntoma más claro de que vivimos en la cuasi inconsciencia del ignorante, prisioneros de comparaciones que solo existen en nuestra mente confusa. Pero Spinoza nos ha mostrado el camino. A través del conocimiento verdadero, la contemplación de las causas reales y el contentamiento genuino con nuestro ser, podemos transformar este veneno en medicina. Recuerda que la envidia solo se cura con el contento de sí, y ese contentamiento no viene de tener más que otros, sino de conocer quiénes somos realmente y vivir desde esa comprensión profunda. El sabio spinociano no envidia porque está ocupado contemplando las esencias eternas, conectado con aquello que es permanente y verdadero en lugar de lo que es temporal y comparativo. La invitación final es clara. Dejemos de ser víctimas inconscientes de nuestras pasiones y convirtámonos en arquitectos conscientes de nuestro destino. La humanidad necesita más seres que hayan transmutado el veneno de la envidia en el elixir de la sabiduría. Porque al final, como nos enseña este gran filósofo del siglo XVII, cuyas ideas siguen siendo revolucionarias, la mayor libertad es la libertad interior. Y esa libertad comienza cuando dejamos de envenenar nuestro espíritu con la ignorancia de quiénes somos realmente. El camino está abierto. La transformación es posible. Spinoza nos ha dado el mapa. Ahora depende de nosotros recorrer el sendero hacia una forma de existencia más consciente, más libre y más plena. No olvides compartir este video con esa persona que sabes que necesita escuchar estas verdades, porque la sabiduría no es realmente nuestra hasta que la compartimos con otros que pueden beneficiarse de ella. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál fue la idea que más te impactó de todo lo que hemos explorado hoy?